Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Agradezco su presencia. Agradecemos, por supuesto, a la Universidad Católica de Salta, a la gente que siempre nos acompaña y a los que nos acompañan por primera vez de otras universidades. Bueno, continuamos, como ustedes ya saben, con el ciclo conversatorio sobre educación, tecnología e innovación en Salta. Desafío educativo post-COVID-19. La temática de hoy, el webinar de hoy, es la transformación digital en la universidad, la digitalización como nuevo paradigma. Escucharemos a los disertantes sobre los impactos que el COVID-19 en las universidades y el desafío tecnológico que implica. En este contexto de contingencia global, la gran mayoría de las instituciones universitarias se han visto fuertemente impactadas al tener que adaptar y redefinir sus procesos y herramientas para enfocarse en la modalidad masiva de clases virtuales, acelerando en muchos casos procesos de digitalización, los cuales están transformando los principios sobre los que las instituciones educativas venían trabajando y brindando su servicio educativo. Se expondrán algunas propuestas acerca de cómo se deberían definir los pasos necesarios para la transformación digital. Universitaria, basado en la experiencia de los panelistas, y cuáles deberían ser las consideraciones para tener en cuenta con el fin de avanzar en el diseño de un nuevo modelo educativo que se adecue a los nuevos tiempos. Bien, bueno, hoy voy a actuar como moderadora. Soy la licenciada profesora Nelly Sarmiento. Nuestro primer disertante es el doctor Prado Andrés, español, y nos va a hablar sobre el estudiante en el centro de la transformación digital. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, máster en ingeniería informática, director del área de tecnología y comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, docente de posgrado en la asignatura Innovación y Transformación Digital, director del grupo de trabajo Plan Director y Acciones Estratégicas del CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Es un placer tenerlo con nosotros, por lo tanto, comienza su disertación. Para que aquellos nuevos, nuestra metodología, nuestra dinámica es: presentamos al disertante, expone, luego podemos ir haciendo preguntas que se las vamos a pasar al terminar los tres disertantes. Así que comencemos, ingeniero Andrés Prado, por favor. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, en estos tiempos tan complicados, espero que todos estén bien. Y en segundo lugar, muchas gracias a la Universidad de Salta por la sorpresa, en realidad, de contar conmigo para compartir una visión más basada en la experiencia profesional que en otra cosa. Tengo un perfil más profesional que académico y la idea es trabajar durante unos minutos sobre el concepto de transformación digital desde la perspectiva personal de una trayectoria profesional vinculada a la universidad, en concreto en la Universidad de Castilla-La Mancha, y con una parte de actividad académica vinculada también a temas de transformación digital y un entorno de colaboración con universidades en el entorno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La Universidad de Castilla-La Mancha, muy brevemente, es una universidad de tamaño medio que se sitúa geográficamente justo al sur de Madrid, en torno a 25 o 30.000 estudiantes, vamos variando, y en una disposición geográfica amplia que cubre toda una región central en España y caracterizada por unos campus con unas distancias geográficas amplias entre ellos.
donde, por tanto, la tecnología ha formado parte prácticamente desde el nacimiento de la misma como un elemento que ha conseguido ir vertebrando la actividad académica en la institución. En el plano de colaboración dentro de la universidad quería destacar aquí una de nuestras publicaciones de la que formo parte y en concreto uno de los números muy relacionados con la temática de esta exposición. La revista se llama Ruiderae y uno de nuestros últimos números pues versaba sobre la evolución de la transformación de la administración electrónica a la transformación digital en la universidad, que les dejo ahí como referencia. En el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, formo parte de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tiene, como expone su presentación, como objetivos asesorar, estudiar necesidades, fomentar, promover y liderar la cooperación entre universidades en el ámbito de tecnología. En este ámbito de prospectiva, de análisis, de propuesta, lideramos desde el grupo de trabajo que conformamos los directores de TI de las universidades españolas una serie de publicaciones donde vamos ahondando sobre los retos que debe afrontar la universidad siempre desde un punto de vista en el que la tecnología forma parte de esa visión. En concreto, en el año 2018 publicamos un número de nuestra serie TIC 360 denominado Transformación Digital en la Universidad, mediante el cual queríamos abordar qué concepto debía entenderse en la aplicación a la universidad, desde esto tan extendido, desde anuncios comerciales hasta estrategias corporativas, como es la transformación digital, cuál era la adopción necesaria en la universidad y tratar de identificarlo desde distintos puntos de vista. En ese sentido, una de las cuestiones clave que identificamos era tratar de diferenciar el proceso de transformación digital del concepto de digitalización. Son conceptos distintos y con ámbitos que pueden coincidir en algunos puntos, pero en el alcance de la transformación digital es muy superior al de la digitalización. Este mensaje de la red social de Twitter me parece bastante relevante para tratar de identificar cuál es la problemática. En inicio de curso de 2017, nuestra biblioteca universitaria, que ha apostado y sigue apostando por la tecnología como uno de sus motores de impulso en los servicios, lanzaba este mensaje, este tweet a nuestros estudiantes. Es un mensaje muy corto en el que se identifican unas características esenciales en el concepto de transformación digital. Facilidad, capacidad de que el estudiante pueda acceder directamente al servicio, agilidad y tecnología por detrás. Decíamos nosotros, como respuesta a este mensaje, ejemplo visible de transformación digital en la universidad, muy orgullosos de lo que estábamos haciendo. Bien, pues una de las fotos que me mandan pocos días después es esta. Esta es la máquina de autopréstamo, este es uno de nuestros estudiantes que quiere hacer uso de otro de nuestros elementos más visibles en esta estrategia de proyectos tecnológicos, nuestra app universitaria. Bien, pues resulta que la app universitaria funciona evidentemente en dispositivos móviles, en celulares, y esos dispositivos móviles no podían ser leídos por nuestras máquinas de autopréstamo. Había un error grave en el modelo de integración de dos proyectos que formaban parte de una estrategia de digitalización. Es necesario visualizar, por tanto, un entorno de arquitectura y de ver cómo van encajando las diferentes piezas en sus distintos estadios. Esto da pie a otro de los temas que hemos estado trabajando también intensamente en CRUE y que podría dar perfectamente para otra amplia disertación, que es el de arquitectura empresarial o arquitectura institucional vinculada a la universidad. Este concepto de arquitectura, sin embargo, me parece muy útil cuando trabajamos sobre la definición de lo que es o debe ser la transformación digital. Este es el modelo que utilizo para explicarlo yo a mis alumnos
Es un modelo que difundió junto a la consultora Capgemini el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y una de las cuestiones fundamentales es cómo se visualiza el concepto global. En primer lugar, debe existir en la institución una visión transformadora. Una visión transformadora que está sustentada sobre un proceso de evolución iterativo. Es decir, debe existir un roadmap. Estamos hablando, cuando hablamos de transformación digital, no de estar en un estado A o B, sino de estar en un continuo proceso de evolución, que tiene dos pilares importantes: un compromiso con lo digital por todas las partes de la institución y una gobernanza de todo el proceso, que debe estar basada en un seguimiento y una analítica de datos que al final puedan establecer un cuadro de mando de indicadores. En el núcleo de todo este modelo existen nueve bloques que están sustentados en inversiones, inversión en proyectos e inversión también en capacidades, en capital humano. No hay transformación digital sin una evolución del capital humano de las instituciones y de todos sus elementos estratégicos como institución. En el núcleo están, el modelo identifica 9 bloques en 3 ejes que son los que vamos a profundizar un poquito más. Estos 3 ejes son el centrado en los procesos, el centrado en el aspecto puramente operacional, y en el que yo creo que en los últimos años las instituciones, administraciones públicas, instituciones universitarias, al menos en España, más hemos estado centrados desde una perspectiva que venía dada por el término administración electrónica. Hemos estado centrados en mejorar nuestros procesos, en analizarlos, en digitalizarlos, en medirlos, en ser mejores, más ágiles, en tener incluso un equipo de trabajo que vaya mejorando en el uso de esos procesos. Una perspectiva necesaria, pero absolutamente interna. De repente, estamos viendo en el entorno global que no solo la transformación digital está incorporando una mejora en la actividad de la propia organización, sino que la tecnología está permitiendo la aparición de nuevos modelos de negocio que vienen a romper la situación de determinados sectores tan establecidos. Pues si hablamos de la educación, hablamos de un sector muy estable tradicionalmente, pero debemos tener en cuenta que hay sectores tan estables como el financiero que han tenido y están sufriendo una disrupción por la aparición de nuevos modelos de negocio. Podríamos hablar del impacto de las fintech en las grandes corporaciones bancarias. Ese eje es el que el modelo trata de analizar con la perspectiva del análisis de los modelos de negocio del sector. Y por último, y sobre el que en estos minutos voy a tratar de analizar un poquito más, la vertiente, el eje vinculada a la experiencia de nuestros usuarios, a la experiencia de nuestros clientes y, en nuestro caso, a la experiencia de nuestros estudiantes. La transformación digital se produce en un entorno diferente, pero para eso hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia de cliente. Nos podemos ir a una visión académica. Fíjense que estamos hablando de una definición que data de 2007, muy reciente. El análisis de las experiencias del usuario es un ámbito de trabajo relativamente reciente, complicado para su aplicación práctica en las organizaciones porque habla de experiencias personales, subjetivas, externas a la organización. Son la experiencia de aquellos que se relacionan con nosotros. Y para ello debemos distinguir también, más que con una definición formal, a mí me gusta distinguir dos elementos bastante claros que veo que se producen en nuestras instituciones universitarias. Esta imagen parece o puede dar la impresión de que estamos hablando en cualquier momento de que se está produciendo una experiencia positiva desde el punto de vista del cliente.
Parece que estamos satisfaciendo adecuadamente una necesidad y que la experiencia que está teniendo nuestro usuario es muy satisfactoria. Sin embargo, si se fijan bien en la imagen, no todo es así. Y cuando avanzamos y le damos la vuelta a la imagen para verla de otra perspectiva, esa otra perspectiva nos muestra la perspectiva del usuario, que es completamente distinta a la perspectiva del cliente. En el caso de nuestras universidades, esto desgraciadamente ocurre. Estamos acostumbrados a lanzar proyectos, iniciativas que a nosotros los tecnólogos nos llenan de satisfacción cuando vemos que nuestro cliente, que es quien nos lo pide, le gusta. Y estamos perdiendo muchas veces la perspectiva de realmente quién está siendo el usuario de nuestros proyectos. Esa imagen que veíamos antes del alumno que intentaba acercar su aplicación móvil en la máquina de autopréstamo de nuestras bibliotecas. Es esencial distinguir en este proceso quién es el cliente, quién es el usuario y cuál es el nivel de satisfacción esperado que queremos para ambos roles. Esto está suponiendo un cambio completo en la visualización de las propias organizaciones. El concepto de organizaciones centradas en el cliente viene marcado desde hace tiempo, no es nuevo. Sin embargo, consultoras como Forrester eh, que trabajan muy intensamente los términos de experiencia del cliente, hablan ya de una nueva era. De una nueva era del cliente en el que las empresas se reinventan para servir sistemáticamente, dicen ellos, a un cliente con cada vez más poder. La diferencia con etapas anteriores es que este concepto de empoderamiento, que a mí personalmente no me gusta mucho utilizar, pero sí que creo que en este caso aplica claramente, de nuestros usuarios es mayor que nunca. La capacidad que tienen para disponer de información inmediata sobre lo que se va a consumir, sobre las necesidades que se tiene, sobre la competencia incluso que tiene nuestros propios servicios, no ha sido nunca equiparable. Las empresas en la primera mitad del siglo XX fundamentaban su posicionamiento en la capacidad de disponer de industrias. En nuestro caso, las universidades, de disponer de nuestras instalaciones. Esa era una de las grandes fortalezas. En la segunda mitad del siglo XX, las industrias pasaron a estar posicionadas en función de su red de distribución. Las materias primas, en un entorno globalizado, podían estar fuera del lugar donde se prestaban los servicios. Las fábricas no necesariamente tenían que estar cerca de donde se prestaban. En las universidades el talento podía ser importado. Podíamos traer grandes profesores a nuestra universidad. En finales de siglo, primeros años de este siglo, la tecnología invadió todo. Internet, ordenadores, plataformas. La universidad se llenó de ordenadores. Posicionamiento, aparición de universidades online. Podía dar un valor añadido, una ventaja competitiva con respecto al resto. Esa etapa está superada. La etapa ahora está basada en un entorno en el que las instituciones, las organizaciones, pasan a estar vinculadas a 4 entornos clave de evolución de empresas que están preocupadas por el cliente a que su estrategia está liderada por las necesidades que identifican en los clientes a los que quieren servir. Unas instituciones donde hemos ido generando muchos datos. La institución obsesionada por el cliente trabaja con la información que se extrae de esos datos y cómo se vincula a la estrategia corporativa. Y en entornos cada vez más ágiles. Y esa agilidad, esos entornos agile, tienen 2 elementos clave. La evolución de organizaciones que funcionan bien con sus procesos a organizaciones que funcionan rápido y de manera integrada, conectadas, que tratan de evitar esa aparición de silos que dan lugar a proyectos que luego terminan siendo objetos diferentes y difíciles de conectar, como ese estudiante que llegaba con su teléfono celular e intentaba reservar un libro en la biblioteca.
Para ello debemos conocer a nuestros clientes y nuestros clientes, nuestros estudiantes han cambiado. Y han cambiado desde un punto de vista sociológico. Los estudiantes que están llegando a nuestra universidad son diferentes a los que llegaban hace 10, 15 años. Y esto no es que lo estemos percibiendo nosotros, esto es que sociológicamente los perfiles de usuarios de generaciones son diferentes. Se habla de los millennials, de la generación Y, la generación Z ya la tenemos en nuestras aulas. Y esta generación Z, que sí, son nativos digitales, como aquellos que son denominados millennials. Los estudiantes nuevos que llegan en un contexto donde la tecnología ha ejercido un papel fundamental en sus vidas. Son nativos digitales que se relacionan con la misma facilidad en un entorno presencial como en los entornos generados por las redes sociales y que están acostumbrados a utilizar la tecnología en movilidad. Efectivamente, los millennials utilizaron por primera vez Internet. Pero es esta generación Z la que crece con los teléfonos celulares, con los smartphones. Este grupo, este colectivo, esta generación no recuerda que no existiera una red social. Por tanto, es uno de sus entornos de relación con la sociedad y, por consiguiente, exigen a las organizaciones con las que se relacionan y, por tanto, también a las universidades una relación también basada en el uso de este tipo de tecnologías. Este es un pequeño resumen de un análisis realizado en el Reino Unido sobre un colectivo de esta generación que demandan una intensa formación online y aprendizaje mediante la experimentalidad y que empiezan a tener en cuenta para su valoración las cuestiones relacionadas con las interacciones digitales. 40% de estudiantes del Reino Unido más proclives a recomendar, y sobre este tema de recomendación también hablaremos, a las universidades en función de su relación y sus interacciones digitales, y un 73% no se encuentran satisfechos con la estrategia digital de su universidad, que habría que preguntarse, lo primero, si realmente existe esa estrategia digital. Y de existir, si esa estrategia digital realmente forma una parte absolutamente fundamental en la estrategia institucional de la universidad. En un entorno donde la presencia de las grandes compañías tecnológicas están imbuyendo muchos sectores tan establecidos como decíamos antes, como el financiero, empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon. Cuando en mi asignatura hablamos sobre Amazon, no tenemos muy claro a qué modelo de negocio sigue ya. Es un portfolio de modelos de negocio. Están atacando diversos sectores. Están atacando todas ellas ya un entorno tan establecido como el financiero. Amazon tiene su medio de pago. Facebook está trabajando en una moneda basada en blockchain. Apple está desarrollando actividades en medios de pago. Google ha solicitado una licencia en Europa para poder actuar como un banco. ¿Nos afectará al entorno universitario? Bueno, pues echemos un vistazo a ver qué están haciendo. Microsoft compró Lynda, una empresa de formación online. Ha comprado LinkedIn, una empresa vinculada a la actividad profesional. Está generando una cantidad de información que va a dar una ventaja competitiva sobre algo que las universidades no tenemos. Esa unión entre oferta y demanda. Cuidado. Elementos a tener en cuenta en este entorno de nuevos usuarios. Nuevos usuarios proclives a utilizar ese tipo de marcas en otro tipo de sectores. Estos usuarios son clasificados habitualmente en 4 tipologías en función de la afinidad que tienen con las organizaciones de las que consumen productos o servicios. Los meramente transactores, aquellos que hoy eligen una cosa y otro día otra.
los que tienen una cierta vinculación con nuestros productos y servicios, que soportan nuestra marca, y los dos elementos más altos de esa pirámide de afinidad, aquellos que son capaces de difundir la marca de los productos que consumen, y por último, aquellos con los que somos capaces de crear nuevos negocios, de crear nuevas soluciones. La clave es tratar de vincular y de generar una masa importante en la capacidad de promoción. Tratar de subir a nuestros usuarios a esa categoría. El siguiente bloque sobre el que trata este modelo del MIT es uno de los que yo creo que también tenemos más abandonados en general en nuestras instituciones. Ese colectivo que está más cercano de nuestros usuarios. Este es un estudio de la consultora McKinsey que viene a identificar cuál ha sido el compromiso de los distintos colectivos en las empresas que han abordado procesos de transformación digital. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que, bueno, pues debe ser la alta dirección, debe ser el CEO de la empresa. Pues la diferencia entre empresas, organizaciones que han tenido experiencias positivas en procesos de transformación digital y aquellas que no, en cuanto a la vinculación del CEO y de los líderes más senior, no era tan alta. Donde sí se identificaba una diferencia muy alta es en aquellos colectivos de trabajadores que más cerca del usuario están, esos first line employers. Ahí sí que había una gran diferencia entre aquellos que habían tenido éxito y los que no. ¿Y qué era lo que estaba motivando a ese colectivo para estar verdaderamente implicado en los procesos? Pues también yo creo que si nos hiciéramos esa pregunta, nos responderíamos todo, oye, que el líder de la empresa esté implicado. Pues no, realmente lo que valora este colectivo es que la comunicación sea clara y que su actividad y el trabajo que se desarrolle tenga un impacto en la estrategia y que ese impacto se entienda. Ese elemento de cultura y de comunicación debe ser importante. Por tanto, exige de nuestras organizaciones, de nuestras universidades, serias acciones a tomar, repensar roles y responsabilidades, capacitación, evidentemente, lo incluía el modelo del MIT. Una comunicación participativa que permita de arriba a abajo en la organización tener claro cuál es el impacto del proceso. Eso utilizando tecnología también, sí. Hay redes sociales corporativas integradas dentro de la propia institución. Puesta en marcha de proceso de digitalización, pero sobre todo de recogida de impacto en nuestros usuarios. Elementos de marketing digital. Cuando hablamos en nuestras universidades cada cierto tiempo de renovar nuestro web institucional, cuando eso yo suelo describir como una lucha por el píxel cuadrado dentro de la primera página de la universidad. Medimos el poder en función de nuestra presencia en la primera página. No. La clave es cuál es el impacto que tiene la primera página en nuestros estudiantes, cuál es el análisis de las interacciones que hay y cómo ese contenido debe ser dinámico y debe ir evolucionando con el paso del tiempo y en función de cómo va evolucionando la interacción de nuestros estudiantes. Esa relación de nuestros estudiantes se evalúa en torno a un concepto que es el Customer Journey, el itinerario de nuestros clientes. Se ve la relación del estudiante y de un cliente con una organización no en el punto en el que se hace la transacción de la compra, sino desde el principio, desde que el cliente tiene la necesidad de satisfacer algo, compara con las alternativas que tiene, elige, consume y por último, y muy importante en este entorno tan globalizado, comparte su experiencia. Ahí es donde se convierte este usuario, este cliente, nuestro estudiante, en un cliente en clave de promoción. Es necesario realizar un proceso de análisis para llegar a identificar Customer Journeys. Hay
elementos que lo facilitan? Sí. Esta es una técnica que se utiliza para identificar los Customer Journey en los clientes, que se llama Customer Journey Mapping. Es un análisis que está muy alineado con el análisis de procesos tradicional. De hecho, debe complementarlo. La gran diferencia con respecto al análisis de procesos es que mientras que un análisis de procesos tiene una perspectiva interna, el análisis del Customer Journey tiene una perspectiva externa y está vinculado a la actividad de nuestro cliente con nuestra organización. Desde las diferentes fases que comentábamos antes, se identifiquen cuáles son las etapas, qué objetivo tiene nuestro cliente, en este caso nuestro estudiante, en la relación con la institución, cuáles son los canales que utiliza, y ese es el elemento clave, porque la experiencia que debe tener con esos canales debe ser homogénea. No podemos ofrecer experiencias distintas en redes sociales, en llamadas telefónicas, en call centers, en chatbots, por mucha tecnología que tenga. La clave es tratar de unificar esa experiencia y de analizar qué está percibiendo nuestro usuario. ¿Hay ejemplos? Sí. Este es uno de los más claros, la utilización de esta técnica en entornos de reservas de viajes. La clave con la que trabajan estas empresas es identificar que el cliente es cliente desde que empieza a pensar en el viaje hasta que comparte la experiencia posteriormente. En el caso universitario también hay ejemplos. Este es uno de ellos. Este es el tránsito de un alumni en una fase muy concreta, desde que está finalizando sus estudios hasta que consigue su primer trabajo. En este mapa lo que se hace es analizar cuáles son las distintas etapas, por medio de qué canales presenciales, tecnológicos, accede a tener una interacción con la universidad, cuál es la satisfacción media con cada uno de ellos, cuáles son sus objetivos y qué cuestiones pueden mejorarse. Pero visto desde un punto de vista tipo proceso, en cuanto a etapas que sigue el estudiante, no desde el punto de vista de la institución. Esas etapas, ese Customer Journey, estará soportado después por nuestros propios procesos. Y lo que hay que intentar es que esos procesos estén integrados para que la experiencia de nuestros clientes sea homogénea. ¿Es necesario activar palancas de cambio, tal y como propone Forrester también en su modelo, para tratar de movilizar a la institución hacia esa organización obsesionada con el cliente? Sí. ¿La tecnología forma parte de ella? Evidentemente, evidentemente, pero no es la única, posiblemente ni la más importante. Y yo formo parte del entorno tecnológico de la universidad. Pero hay que hacer un análisis de procesos posiblemente en este ámbito, y me consta que la Universidad de Salta así lo ha hecho. Ahí hemos recorrido estas instituciones un camino amplio. Ahora hay que complementar eso con la visión de nuestro estudiante y cómo encaja una visión interna con esa visión externa y más transversal. Es necesario actuar en tecnología, por supuesto, desde el punto de vista de agilizar procesos, de integración de sistemas. Es necesario repensar la estructura organizativa, un rediseño de roles, como decíamos antes, donde las capacidades y habilidades digitales forman un elemento fundamental en nuestro equipo. La estructura de TI, su posicionamiento en la organización, su participación incluso en la definición de la estrategia digital termina siendo fundamental, porque es el equipo que su misión realmente es tratar de integrar esa visión de la tecnología con la necesidad del negocio, la que puede ayudar en estos momentos a esa estrategia digital que debe trasladarse a través de la cultura organizativa, de gestionar adecuadamente el talento y de identificar métricas que nos permitan saber si lo estamos haciendo bien. Es posible utilizar métricas. Este es uno de los indicadores más utilizados en los entornos de marketing y es solo un número. Un número que responde a una pregunta que posiblemente muchos de ustedes han respondido cada vez que han accedido últimamente a consumir algún producto o algún servicio digital.
De 1 a 10, ¿cuánto de probable es que recomiende este servicio a un amigo, a un compañero de trabajo? Esa respuesta permite una clasificación en los distintos niveles de afinidad de usuarios que veíamos antes. Los que responden 9 o 10 son los que entran dentro del entorno de promotores, que son los que buscamos. Del 0 al 6, no del 0 al 4, del 0 al 6 son detractores. Y esa diferencia entre promotores y detractores da un número, que es un indicador muy válido y muy utilizado en otras industrias para identificar mediante un solo número cuál es el nivel de satisfacción medio de nuestros clientes con nuestros servicios. Ahí aparecen algunos indicadores medios por distintos tipos de industria. No está la de educación superior. Y bueno, para terminar y acentuar un poco el debate, tengo la mala costumbre de hacerle preguntas al público. ¿Están diseñados nuestros servicios a la altura de las expectativas de esta generación? ¿Hay que contemplar diferentes servicios? ¿El modelo GAFA es una amenaza para las universidades españolas, argentinas? ¿Diseñamos nuestros servicios pensando en nuestros clientes? ¿Es viable realmente una universidad obsesionada con el usuario? ¿Tenemos en cuenta a nuestros trabajadores de primera línea? ¿Tienen suficiente comunicación? ¿Canales de participación interna? ¿Cuál es el rol de los profesionales TIC universitarios? ¿Estamos analizando los itinerarios de nuestros estudiantes? ¿Es viable llegar a un indicador? Preguntas que lanzo también a la audiencia. Les dejo algunas referencias por si quieren profundizar en el tema y les agradezco mucho el tiempo dedicado. Muchas gracias. Nelly, estás sin audio, Nelly. Nelly, ¿estás sin audio? Sí, dale, ahora sí. No, no te estamos escuchando. O Silvia, si querés. Sí, directamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Silvia Álvarez, secretaria general de UCASAL, y la que, como algunos de ustedes ya sabrán, tengo bajo mi área la dirección de calidad en cuanto a procesos, y estamos llevando a cabo esta difícil tarea que nos comentaba Andrés en la ponencia anterior, que es la digitalización, automatización, diseño e implementación de procesos. Bueno, en este sentido, doy por iniciada mi exposición de la siguiente manera. He planteado el tema, el desafío de repensar la universidad en la era digital. Si bien es cierto, ya desde hace algún tiempo, como bien lo decía Andrés, se vienen produciendo numerosos cambios a raíz de la globalización, a raíz de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, pero de repente fue el COVID la que nos hizo dar cuenta de muchas cuestiones relacionadas con esta temática. Por ejemplo, en Argentina, por citar el caso nuestro, de nuestro país, la suspensión de las clases presenciales se recomendó el 14 de marzo de este año en el nivel superior, con el fin de mitigar la propagación del virus y el impacto sanitario. En consecuencia, para que tengamos una idea, más de 130 universidades en el país cerraron sus puertas a la presencialidad,
afectando una matrícula de más de 2.200.000 alumnos entre las carreras de pregrado, grado y posgrado. En nuestra universidad fueron aproximadamente 25.000 alumnos los que se fueron afectados. Si bien es cierto, la mitad de la matrícula, en el caso de UCASAL, eran alumnos de la modalidad presencial y del resto de la modalidad a distancia. La modalidad a distancia no tuvo inconvenientes porque siguió su devenir, pero sí hubo que tomar decisiones en cuanto a las carreras de modalidad presencial, que hubo que pasarlas al sistema virtual. Todavía no sabemos exactamente cuántos van a durar los cierres, pero sí presenciamos muchas veces cambios y adecuaciones digitales que están incorporando la mayoría de las instituciones educativas, como bien lo destacaba Andrés. No únicamente, digamos, en España, Europa, sino en realidad esto es en todo el mundo. El impacto de esta pandemia llevó a que el único plan de contingencia posible para muchas instituciones este último tiempo fuera la educación remota de emergencia. Y de este modo se sumaron otros problemas a la gestión educativa tradicional, los cuales muchas veces en nuestro país y en nuestra provincia están relacionadas con la incorporación de tecnología, la conectividad, las plataformas, la gestión digital, infraestructuras tecnológicas, las plataformas numerosas de vinculación de la universidad hacia afuera, como lo destacaba Andrés también. Reconocidos referentes internacionales antes de esta pandemia ya venían anticipando el escenario caracterizado por la cuarta revolución. Por ejemplo, por citar solo algunos, Manuel Castel anticipaba que la universidad de hoy no debiera ser una institución anclada en valores y formas de pasado, sino responder a las necesidades actuales en un contexto social y tecnológico que tiene en Internet su espacio natural, destacando también que su difusión obliga a dar una educación más flexible, basada en la necesidad de aprender a aprender de una forma continua. Destacaba que la universidad como organización inteligente no podía permanecer ajena a los cambios mundiales, dados por los factores como la globalización, el impacto ambiental, el crecimiento demográfico, las nuevas dinámicas del mercado y los avances de las TIC. Además, razón por la cual se debería considerar innovadores elementos de gestión universitaria que contemple todos estos elementos. La realidad es clara. La pandemia impuso la necesidad de que las instituciones universitarias en general debieran recurrir a la tecnología digital, y centraron sus esfuerzos en asegurar la continuidad formativa, la equidad, generando mecanismos de gobierno, gestión y monitoreos de apoyo, diseñando medidas pedagógicas para evaluar también formativamente y generando también mecanismos de apoyo a los aprendizajes de los estudiantes. En fin, todo un conjunto de actividades que se debieron realizar en muchos casos para muchas instituciones de forma urgente. El COVID en realidad aceleró la necesidad de digitalización a nivel de las actividades en general, económicas en general, pero en particular en el nivel superior universitario. Y planteó la necesidad de adaptarse para no quedar expuestas en este nuevo escenario que se nos presenta. Pero sin embargo, transformar la docencia para la educación digital, modificando las dinámicas de enseñanza y aprendizaje y ajustándola a las capacidades de aprendizaje y posibilidades de estudio de cada alumno, y que organizativamente la institución gestione sus procesos digitalmente, como lo mencionaba Pablo, en un universo que podemos llamar de la universidad digital, dista mucho de lo que ocurre actualmente en la mayoría de los casos que observamos. Por otra parte, es frecuente que al hablar de universidad digital se piense únicamente en universidades online o tendemos a pensar en universidades online o en universidades a distancia. Pero eso sería solamente una parte de la realidad y de su significado, ya que tranquilamente
la universidad digital puede implicar también la modalidad presencial como inteligencia aumentada. No es lo mismo digitalizar contenidos docentes que diseñar la educación digital. Las universidades en estos momentos y en estos últimos años avanzaron en este sentido, despapelizando, diseñando e integrando procesos académicos y de gestión administrativa, y trabajando en plataformas educativas parte de sus carreras y contenidos. Fueron las que se pudieron adaptar más rápidamente en esta época de pandemia y continuaron brindando el servicio educativo no sin superar numerosos obstáculos impuestos por la masividad y la dimensión de la tarea que significó la virtualidad 100%. En realidad el concepto de universidad digital no es nuevo. O sea, es relativamente nuevo, si se quiere, viene desde hace 10 años a esta parte en promedio. Y con la pandemia tomó un inusitado protagonismo, apareciendo otra dualidad que se suma a una clasificación tradicional que acá en Argentina estábamos acostumbrados, que es la universidad de gestión privada o pública, y ahora como que se aumenta esta clasificación de universidades digitalizadas o no digitalizadas. Si me pregunto cuáles son los requisitos que a mi entender y por mi experiencia son necesarios para digitalizar plenamente la universidad, en este sentido les comparto la pantalla donde les presento lo que considero son los pasos necesarios para la transformación digital de la universidad, que en ese sentido, sin haberlo consensuado con Andrés, creo que, y tampoco con Forrester, como es el modelo que expuso Andrés, pero vamos, lo que hacemos y lo que trabajamos en este tema, evidentemente confluimos en lo mismo. Primero, la necesidad de tener una visión que impulse la toma de decisiones y marque el camino a seguir. Segundo, una planificación estratégica que contemple la redefinición de misión, objetivos estratégicos, nuevos indicadores de desempeño y centrada en la experiencia de los usuarios. Tercero, la definición, rediseño y adecuación de procesos claves como consecuencia de la digitalización, atendiendo a la experiencia de los alumnos o de los usuarios, como también la integración de los mismos, definiendo la estrategia multiusuario institucional. En cuarto lugar, la cultura organizacional y la capacitación que debe ser permanente por las nuevas formas de trabajo que implica trabajar en este sentido, valga la redundancia. También la inversión en recursos, en nuevos recursos tecnológicos, que acá también coincido con Andrés, no siempre es el protagonista el sistema, sino que todo lo demás, porque un sistema per se no me va a llevar a tener todos estos elementos que estamos comentando. Y por último, la implementación de lo que realicemos con la correspondiente trazabilidad. En conclusión, el COVID está actuando en el nivel superior universitario como un acelerador de cambios anticipados desde hace tiempo, los cuales plantean nuevos retos y adaptaciones vinculadas íntimamente a aspectos y recursos que plantea la industria 4.0. La estructura organizativa y cultura organizacional constituyen el huevo y la gallina. Si las organizaciones universitarias se plantearan la transformación digital, deberían ser consideradas con igual prioridad. Tener una visión estratégica clara, realista y que todos los estamentos de la institución se alineen detrás de la misma es fundamental para el éxito de los esfuerzos de transformación digital. También es importante considerar que a medida que la industria educativa adopte cada vez más disrupción, todo el ecosistema educativo acompaña. El foco de la estrategia deberá estar puesto en la experiencia del alumno, del usuario, entendiéndola como la calidad de todos los encuentros del alumno con el servicio educativo que brinda.
Incluye también los encuentros que experimenten la interfaz digital como en el aula o el entorno físico y los contactos con los servicios brindados, como en el ejemplo que nos daba Andrés, el caso de la biblioteca, por ejemplo. Por su parte, la pedagogía del docente deberá tener un fuerte contenido en TICS, en el proceso formativo atendiendo al perfil de los estudiantes y a su demanda de flexibilidad y educación permanente. Actualmente las universidades tienen numerosos inconvenientes en el recorrido de este camino relacionados con la seguridad de la información, la aplicación de análisis y datos predictivos para mejorar la retención y graduación de los alumnos, la toma de decisiones basadas en datos provistos por la inteligencia artificial, así como un liderazgo estratégico que promueva la inteligencia artificial y sustente la innovación en los servicios brindados. Esto permitiría el crecimiento y financiación, la gestión de datos, una dotación de recursos humanos con habilidades específicas para la transformación digital del aprendizaje, el cual implica trabajar con el profesorado y con un liderazgo académico que impulse el uso de la tecnología en la enseñanza y las formas innovadoras de apoyar la transformación. La definición de un modelo es necesaria. En este sentido, la institución educativa debe plantearse cuestiones relacionadas con la gestión académica administrativa, docencia, soporte tecnológico, como por ejemplo si manejará con sistemas o recursos propios las aplicaciones, etc. En definitiva, el desafío está planteado. Les agradezco la atención brindada a esta exposición y bueno, los invito a hacer preguntas luego a través del chat. Muchas gracias. Bien, creo que ahora me escuchan. Ahora sí, te escuchamos. Perfectamente. Voy a volver un poquito atrás. He tenido un problema con la conexión. Bueno, agradecemos por supuesto a Andrés, que según lo que han comentado los distintos participantes, excelente, perfecto, muy bien. Bueno, Andrés nos ha brindado, por supuesto, cuál es la situación y cómo son los alumnos, por supuesto, desde la generación Z en España, en Europa, y luego vino nuestra secretaria general, digo nuestra en el sentido de que es secretaria de la Universidad de UCASAL, Universidad Católica de Salta, donde nos comenzó a explicar cuál es la necesidad y la importancia de la digitalización en la universidad, cosa que estamos haciendo, por supuesto. Bien, en este momento nos va a tocar escuchar al próximo disertante, que es nuestro arquitecto, digamos, desde lo que es el tema de la digitalización, conjuntamente, por supuesto, con la gente de los TICS, y de la calidad, ¿sí? Esta persona es el contador Miguel Galeano, se formó profesionalmente en la rama de las ciencias económicas y se especializó en el área de gestión, abarcando temas que tienen que ver con la gestión por procesos y estratégica esencialmente. Lleva más de 20 años asesorando y capacitando a empresarios en Latinoamérica. Sus títulos, muy brevemente, por supuesto, porque son muchos: Contador Público Nacional, UNSA, Máster en Gestión de Organizaciones, Universidad de Alcalá, Máster en Finanzas, Universidad de Valparaíso. Está en este momento cursando el doctorado en la Universidad de Sevilla, es auditor de normas ISO y es juez Premio Nacional de Calidad. Su actividad docente en posgrado es prácticamente en casi todo Latinoamérica, ¿sí? En muchos países. El contador Galeano desarrolla implementación de las normas ISO, capacitación a empresarios, pero también es docente universitario, como vuelvo a repetir, en varias universidades de Latinoamérica. Los dejo con el contador Galeano, quien va a hablar de los procesos de digitalización, caso UCASAL. Bueno, gracias Nelly, muchas gracias Silvia, muy interesante, muchas gracias Andrés.
Estuve escuchando atentamente la exposición. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve. Yo quiero un poquito dividir mi exposición en dos temas. Primero, mostrar el porqué de todo lo que estamos hablando, la importancia de esta transformación, en qué momento nos encontramos, en qué momento se encuentran esta universidad y todas las universidades, y en realidad todo lo que es gestión, para después finalmente en la segunda parte enfocarme un poquito en lo que es la transformación que estamos realizando en la universidad ya desde hace un par de años, para ver un poquito qué es lo que desarrollamos, qué es lo que hicimos y a dónde apuntamos, ¿no? Así que es la idea de lo que vamos a exponer. Yo esta primera parte le llamo el momentum, es decir, tal cual como lo planteamos recién, casi todas las organizaciones estamos cruzando un gran puente. Todavía quizás la orilla no se la vislumbra claramente, pero de alguna manera todos estamos transitando este camino. Algunos están más adelantados que otros están mucho más atrás, algunos quizás se quedaron en la mitad del camino. Pero es importante saber que todavía tenemos una ventana, yo le llamo una ventana estratégica abierta, en donde por esta ventana estratégica abierta están entrando todas las transformaciones, y aquellas organizaciones que entiendan que es necesario transformar, porque de alguna manera la pandemia fue un catalizador en la velocidad de transformación, bueno, se van a sumar en este camino para llegar finalmente a la orilla, ¿no? Que todavía no tenemos claramente cómo va a ser esa nueva orilla, ¿no? Esa nueva realidad que todo el mundo habla, pero que todavía nadie puede decir con certeza cómo va a ser, ¿sí? De alguna manera estamos considerando ciertas hipótesis de escenario, pero con ciencia cierta todavía no se conoce. Entonces estamos transitando este momento. Yo creo que la universidad todavía se encuentra en la mitad del camino, y vamos a ver en qué consiste este desarrollo que la universidad ha venido haciendo durante estos últimos años. Es importante saber que en realidad en este cambio pueden optarse por dos caminos. El camino que es el que está tomando la mayoría de las organizaciones es el de la transformación tecnológica, que es decir, estar migrando sus partes de los elementos o de las tareas o de las actividades que desarrollan internamente para convertirlas en forma virtual, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una migración de papel a una migración del no papel. Tratar de agilizarla, hacerla mucho más sencilla y, por supuesto, aprovechar la virtualidad. Pero eso es quizás la parte más sencilla de lo que hoy nos posibilita la transformación, que es la transformación tecnológica. El gran desafío que se viene es las organizaciones tecnológicas, es decir, aquellas que realmente ya están pensadas, están diseñadas y transforman evidentemente su modelo de negocio, un modelo de negocio finalmente digital. Eso es lo más complejo, es donde quizás la menor cantidad de organizaciones están tomando por este camino, porque significa una redefinición total de su modelo de negocio. Pero es la segunda opción que nos ofrece esta ventana estratégica del cambio. Y como siempre digo, esta ventana en algún momento se va a cerrar. Y cuando esta ventana se cierre, bueno, los que quedaron adentro, perfecto, van a poder seguir compitiendo, pero los que se quedaron afuera, lamentablemente van a sucumbir frente a este nuevo escenario que, voy a repetir, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se va a dar, ¿no? Lo que sí hoy percibo, esta es una opinión personal, es lo que yo llamo la brecha. Y esta brecha que se está acentuando cada vez más, ¿sí? ¿Y por qué llamo la brecha? Bueno, un poquito creo que somos conscientes de la complejidad de la realidad actual, ¿no? La realidad es muy compleja, las situaciones son muy complejas y por ende los problemas son cada vez más complejos, ¿sí? Y yo creo que hay tres variables claves que demuestran la complejidad actual, que son los datos, la interconexión y la velocidad del cambio, que de alguna manera algo ya comentamos ahí. Pero me quiero detener puntualmente en el tema del dato, porque creo que es el elemento clave dentro de lo que es esta transformación digital. Hoy sabemos que el recurso más valioso que tenemos es el dato. El dato yo creo que es el petróleo para las organizaciones, ¿no? Saber qué piensa mi cliente, saber de alguna manera cómo se siente, qué es lo que necesita, cómo nos visualiza, cómo nos posiciona, es un elemento clave. Ahora, ese dato no viene solo. Hoy las organizaciones tienen datos, algunas más, otras menos, pero de alguna manera se manejan con cierta capacidad de datos. Acá el tema clave es el papel del algoritmo, ¿sí? Y acá es donde yo entro a ver la necesidad de ese cambio radical en la forma de administrar esos datos, porque de alguna manera el algoritmo lo que nos permite, o lo que le va a permitir a las organizaciones es darle más sentido a ese dato,
¿sí? Para que ustedes vean el impacto, la importancia que tiene el algoritmo en las organizaciones, quiero mostrar dos ejemplos que son muy conocidos, ¿sí? Primero, el caso de UPS, que es una empresa global a nivel mundial de logística. Si no hubiera sido por el algoritmo, el costeo que hubiera tenido en la definición de la ruta más conveniente para hacer las entregas hubiera sido infinito. Las posibilidades del algoritmo le permite optimizar, tener rutas optimizadas y, por supuesto, con un ahorro de costo increíble, ¿sí? Otro caso básico es el de Google, que es un motor de búsqueda. Gracias a la utilización de los algoritmos, hoy puede generar ganancias solamente con el 1% del tiempo que utilizaba Google en el año 2005. Gracias al manejo y a la administración y a la ayuda del algoritmo para la utilización de los datos. Entonces, un elemento clave en esta transformación, si queremos mirar hacia adelante y si queremos adelantarnos y estar conscientes de los cambios que tenemos que hacer como organización, es empezar a trabajar con algoritmos, porque es la base del desarrollo y del cambio. Primer aspecto, ¿sí? ¿Y por qué digo que la brecha se empieza a ampliar cada vez más? Porque hoy creo que tenemos que diferenciar claramente dos formas de gestionar, ¿no? O dos modelos de gestión. Tenemos un modelo de gestión de la parte dura, de la parte tangible de los productos, en donde yo creo que ahí se ven avances muy grandes en el trabajo con los algoritmos, en el manejo de la toma de decisiones, en la capacidad de poder tener datos y de manejar información, ¿sí? Y por supuesto las tomas de decisiones son mucho más certeras. Eso es un modelo de negocio que está creciendo rápidamente, aprovechándose o basándose en el avance de la tecnología. Pero por otro lado tenemos lo que son las organizaciones que manejan lo que es la gestión más blanda, ¿sí? Aquella gestión que quizás no tiene elementos de producción tangibles, sino que tiene elementos de producción intangibles. Podemos englobar acá a muchas de las actividades de servicios, entre las cuales se encuentra la universidad, ¿sí? Muchas de este tipo de organizaciones recién están aprendiendo a caminar, ¿sí? Todavía no manejan la cantidad de datos que deberíamos manejar, ¿sí? Todavía muchas se siguen manejando con este término que yo lo utilizo mucho, que es el masomenómetro, es decir, más o menos esta es la cantidad de alumnos que tenemos, más o menos esta es la capacidad de respuesta que tenemos, ¿sí? Pero todavía nos manejamos o tenemos una cierta toma de decisiones muy empírica. Entonces, yo creo que hoy ha puesto en escena, ha sacado a la luz esa brecha que cada vez se va ampliando más, porque las empresas, principalmente de servicios como las universidades, se están quedando cada vez más atrás de las grandes evoluciones que están haciendo las empresas que venden cosas, ¿sí? Por la utilización de los algoritmos, por la utilización de los datos, etc. Fíjense unas cosas interesantes. Hoy se habla mucho de este concepto, que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya fue acuñado allá en el 2009, que se llama la servitización. Pero es un concepto que nuevamente ha tomado mucho auge y que de alguna manera muchas organizaciones que están en esta línea, aprovechando la tecnología, lo están utilizando, ¿no? ¿En qué consiste o qué es la servitización? Es básicamente transformar a aquellas empresas que vendían productos en empresas que prestan servicios. Es decir, ya hoy una empresa ya no solamente te vende cosas, sino que ahora en realidad lo que esperan es que esas cosas que vos le estás vendiendo a su vez vengan acompañadas de servicios, que me des soluciones, ¿sí? Dos pequeños ejemplos para que vean hasta dónde hacia dónde están yendo estas organizaciones utilizando este concepto y qué es lo que hace que la brecha cada vez se amplíe mucho más. Un ejemplo muy básico es el de las empresas que fabrican, por ejemplo, turbinas aéreas. Acá en esta está tanto General Electric como Pratt & Whitney, y otras organizaciones que se dedican a hacer motores, en donde ya están trabajando en algo que se llama los gemelos digitales. Es decir, estas organizaciones han redefinido su modelo de negocios y ya no te venden los motores, sino lo que hacen es te cobran por el uso de los motores a cambio de que los datos que provee ese motor los podamos seguir administrando nosotros, porque justamente, como vimos al comienzo, lo más valioso hoy es mantener el dato. Entonces, el negocio ya no es vender turbinas, sino el negocio es tratar de ver de qué manera optimizamos justamente el rendimiento de esas turbinas para que nuestros clientes estén mejor. Entonces, utilizan este gemelo digital, que es estar viendo la turbina, no física, sino virtual, en funcionamiento. Entonces, no necesitan tener el producto ahí, sino que están viendo perfectamente de forma individual cómo está funcionando ese producto y esos datos los están utilizando para optimizar y cada vez mejorar más sus servicios a los clientes, ¿no? Eso es el concepto de la servitización. Otro ejemplo interesante es que quizás Andrés lo conoces, es Erreca Solution en España, donde es una empresa que no solamente te vende los tornillos para utilizar en distintos tipos de industrias, sino lo que te vende es el servicio
en donde te puede calcular exactamente el nivel de tensión y carga que los tornillos necesitan para que la unión de dos elementos en actividades muy críticas no falle. ¿Sí? Hoy eso antes no se sabía, es decir, se ajustaban, pero no se podía medir exactamente el nivel de ajuste que tenía cada uno de ellos, tampoco se podía tener la trazabilidad de todos esos tornillos para ver cuál quizás tenía menos ajuste que otro y podía generar fugas. Hoy, a través del servicio que te presta esta empresa, que no solamente te vende los tornillos optimizados, sino que a su vez te presta el servicio de poder decirte a vos como organización si están bien ajustados y si no, hace la medición del nivel de ajuste para que tenga un equilibrio y todo se esté perfectamente ajustado de acuerdo al nivel de tensión que necesita para evitar fugas. Bueno, este es el concepto de la servitización. Entonces, cuando uno empieza a ver dónde estamos nosotros como universidades o como sistema de educación, y uno empieza a ver la parte más dura de las organizaciones, es lo que yo digo que la brecha que se empieza a ampliar, ¿no? Con lo cual, eso genera dos cosas, o bien una oportunidad o una amenaza, depende cómo la veamos. Una oportunidad porque realmente ese es el camino. Ahí está la importancia de tener datos, la importancia de avanzar aprovechándonos en la tecnología. Ya la tecnología no es la frutilla del postre, la tecnología es la base del postre. Ya dejó de ser la frutilla del postre, es la base, la esencia de todo esto. Entonces, yo creo que la brecha se agiganta y hay que trabajar en esta línea. Primer aspecto, como para cerrar un poquito lo que Andrés y Silvia plantearon, de hacia dónde vamos, cuáles son los cambios y lo que requiere hoy la gestión, incluyendo la gestión educativa. Metiéndonos en el caso UCASAL, primero comentar brevemente, para los que no conocen la experiencia que hemos tenido, cuáles son desde mi punto de vista las tres claves que hemos tenido que pasar para poder llegar al momento en donde hoy estamos en este proceso de transformación. Todavía la universidad se encuentra a mitad de camino de lo que creo todos, como equipo y como institución, aspira a tener como universidad. Pero lo importante es justamente eso que Silvia planteaba de los ejes, el último eje que es de la implementación. Porque normalmente las organizaciones, ¿dónde fallan? No fallan en los diseños. El trabajo de laboratorio es lo más fácil de hacer. La definición es lo más fácil de hacer. Lo más complejo, en donde falla el 80% de las empresas a nivel mundial, es en la implementación. Es decir, ¿cómo lográs bajar a tierra eso que vos diseñaste para que realmente funcione? Yo creo que hoy la universidad tiene un camino hecho, un camino recorrido, pero todavía se encuentra a mitad de camino de lo que aspiramos como organización. La primera clave que nos llevó tiempo es romper lo que yo llamo el sistema inmune organizacional, el famoso SIO. Porque así como nosotros tenemos un sistema inmune que evita que quizás nos enfermemos, pero a su vez también evita que si tenemos que hacer un cambio, supongamos tenemos que hacer un trasplante, ese trasplante no sea rechazado, porque ese trasplante, ese cambio te va a permitir seguir viviendo, y es necesario ese cambio, en las organizaciones también se produce una reacción natural a mantener el status quo. En todo tipo de organización, no hablamos solamente de la universidad, hablamos de todo tipo de organización, tiende a mantener un status quo y no enfrentar ese gran desafío de los cambios. Por eso, en algunos modelos de negocio uno empieza a observar que las unidades de negocio que quieren buscar el crecimiento las empiezan a dividir de las unidades de negocio central, ¿sí? Como para tratar de tener gente nueva que les permita ir creciendo, ¿sí? en este nuevo escenario, y tratar de consolidar, por otro lado, las unidades core o el negocio central como institución. O sea, empieza a hablar lo que se llama la dualidad organizacional, que es un tema que se empieza cada vez a escuchar mucho más. Entonces, lo primero que tuvimos que romper es esta idea de no crear cambio. Hoy creo que tenemos la mitad del camino hecho, porque inclusive hoy, en esto Silvia también lo puede reafirmar, estamos teniendo pedidos de otras áreas que en forma espontánea comienzan a decir, no, bueno, yo también quiero armar mis procesos, yo también quiero que me consideren dentro de la lista de espera de la transformación tecnológica. Eso es porque ya empezamos a romper este sistema inmune, entonces empiezan a ver resultados y comienzan a sumarse a este proyecto. Primer desafío. Segundo desafío, sí, unificar el norte. Teníamos una base inicial, de esto lo iniciamos hace casi un poquito más de 6 años, empezamos certificando un solo proceso, pero todavía no teníamos una mirada integral de lo que se pretendía como universidad. Comenzamos en el sistema de educación a distancia, certificando el proceso de la emisión de las actas de los exámenes finales del sistema de educación a distancia, era un solo proceso de esta gran institución, y esa base se comenzó a crecer, ¿sí? Comenzamos a tener 2, 3, 4 procesos, y empezamos a ver un norte un poco más claro, ¿sí?
desde la dirección de la universidad, ese norte quedó creo que prácticamente definido hacia dónde apuntamos como institución. Hay ciertos hitos, de los cuales algunos de estos ya lo transcurrimos y otros todavía están por llegar, pero costó unificar ese norte, ¿sí? Hubieron varios desvíos, ¿sí? Al principio íbamos en alguna dirección, nos dimos cuenta que esa no era la dirección adecuada, después empezamos a ajustar un poquito más la dirección, hasta que finalmente entendimos que el modelo de negocio que como institución debíamos seguir y tener era que es el que le va a conducir a la transformación o a la universidad digital, que es lo que pretende la alta dirección de esta institución. Eso significa que yo le llamo el OGAC, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la alta dirección? ¿Por qué el OGAC? Porque de alguna manera estos objetivos son objetivos que son grandes desafíos, son objetivos audaces, porque tenés que romper no solamente esta inmunidad, sino tenés que romper una forma de hacer las cosas para ir a una transformación evidentemente digital, y por supuesto es complejo, ¿no? Entonces, este desafío como ven, es un desafío muy complejo, pero esta unificación del norte la hemos podido hacer gracias a tres impulsores esenciales como institución. Primero, el liderazgo. Yo creo que siempre digo lo mismo, yo que me dedico a hacer implementaciones en organizaciones, yo siempre digo que cuando el número uno no está convencido, es muy difícil que esto llegue a buen puerto, ¿sí? Por más que el consultor sea el mejor consultor del mundo o tengas el mejor equipo del mundo. La clave del éxito siempre en todo negocio es que el número uno o quien toma la decisión esté convencido de este cambio. Y creo que en este aspecto el liderazgo es claro y clave para poder seguir avanzando en esta dirección. Y por supuesto la delegación, porque sí, hay algo muy importante destacar dentro de la Universidad Católica, es la posibilidad de poder tomar decisiones y poder avanzar libremente, por supuesto sin perder de línea el norte. Si el norte está planteado, muchachos o equipos trabajen en esa dirección. Entonces el primer impulsor para mí es ese. El segundo impulsor es, bueno, que la universidad tenía y tiene y está en pos de una mejora de una infraestructura que se acorde a lo que hoy el mercado requiere como negocio, porque de alguna manera la institución, sin que nadie se ruborice, es un negocio entendido como la búsqueda de un resultado, ¿sí? Que ese va a estar volcado en generación de buenos alumnos, buenos estudiantes, buenos profesionales, y que el negocio sea sustentable en el tiempo, porque no hay ninguna posibilidad de que un negocio, si no es sustentable en el tiempo, perdure por sí. Entonces la infraestructura es una infraestructura acorde, con tecnología acorde, y que nos está permitiendo apoyarnos en estas TIC para poder ir generando la transformación como institución. Y el tercer elemento creo que es clave entender la dinámica del mercado. Creo que la universidad ha entendido perfectamente dentro de la industria en la cual se mueve cuál es la dinámica, y creo que tenemos que tratar de bucear y de mantenernos a flote en una competencia que se va a venir muy dura, porque he podido interactuar con otros altas direcciones de otras universidades y veo que todas están exactamente en el mismo camino, con lo cual la diferenciación que quizás tenías hasta el año pasado, el año que viene o quizás dentro de 2 años se pierde. Entonces tenés que ir viendo de qué manera ahora te vas a empezar a diferenciar, porque todas están en este camino de la transformación tecnológica. Pero me queda tranquilo que la universidad entiende la dinámica del mercado, y esto va a ayudar a que quizás encontremos ese punto de diferenciación. ¿Bien? Y el tercer aspecto, que es muy importante, que te diría que es clave, es el alineamiento de estos tres conceptos que aplican no solamente a la universidad, sino que también aplica a cualquier tipo de negocio, que es unir lo que yo llamo las tres voces, ¿sí? La voz del cliente con la voz del proceso y con la voz de la estrategia. Porque normalmente cuando uno hace los planes estratégicos, es muy común ver, cuando uno analiza los planes desarrollados, que quizás la estrategia va en una línea, pero cuando miran los procesos no están, ninguno de ellos está alineado con esa estrategia. Yo siempre digo que los procesos es el motor de la estrategia. Si los procesos no están alineados, siguiendo, dándole el empuje a lo que la estrategia necesita, es muy difícil que los lleven en la dirección adecuada. Entonces es muy importante que los procesos estén alineados con la estrategia, que es el norte al cual queremos ir. Pero también es muy importante que estén alineados con la voz del cliente, porque de alguna manera los procesos, lo que al final surge de los procesos es la satisfacción del cliente. Entonces esa voz del cliente la tenemos que convertir en voz de proceso para que finalmente se entregue lo que ese cliente está esperando. Entonces con estas tres cosas las entendemos y las tenemos claras, es mucho más fácil avanzar en el camino correcto, ¿no? Esto es clave para saber que estamos yendo en la dirección correcta, y por lo tanto hay que medir esto.
que nuestra estrategia está perfectamente alineada con los procesos que necesitamos y con lo que el cliente nos está requiriendo como institución. Y finalmente, mostrar un poquito algunas de las cosas que ya hemos desarrollado en la UCASAL. Yo creo que estamos migrando valor. Todas las universidades están produciendo una migración de valor, pero creo que la Universidad Católica, comparativamente con otras universidades que yo he podido ver, el nivel de desarrollo que tiene está quizás medio pasito adelante, pero que esa ventaja después se va a terminar acortando y va a ser igual con el resto, con lo cual, vuelvo a repetir, acá el desafío va a ser cómo nos diferenciamos. Entonces, dentro de este concepto de la migración del valor, lo primero que hicimos fue tener claro cuál es nuestra cadena de valor. Yo acá traigo a colación las palabras de Lisa Bodel, ¿no? Si yo no puedo explicar mi negocio en una sola filmina, no entiendo mi negocio, ¿no? Entonces, yo acá muestro lo que es la universidad. Esta es la cadena de valor de la universidad, ¿sí? En estos cuadritos están lo que la universidad genera. Por supuesto que este ciclo de vida es mucho más largo, porque de alguna manera desde que yo capto un alumno en el mercado, hasta que lo ingreso, hasta que después le doy todo el proceso de cursado, todo el proceso de regularidad, todo el proceso de gestión de exámenes, todo lo que es la gestión del egresado, esto es un ciclo de vida que es largo, ¿no? Desde que ingresa hasta que termina, quizás esta cadena de valor tiene una vida promedio de 4 o 5 años, ¿sí? Pero esta es la cadena de valor central. Esto después se desencadena en distintos subprocesos que a su vez se va diseminando en distintas unidades de negocio que tiene la misma institución. Pero básicamente la cadena de valor es esa. Eso es lo que genera valor. Cada vez que da una vuelta completa a esto, desde que alguien ingresa hasta que finalmente alguien sale, estamos generando valor. Entonces el desafío es convertir ese proceso en algo que agregue valor finalmente para el alumno. Hoy tenemos casi cerca de 40, 45 procedimientos ya armados, donde estos procedimientos de alguna manera involucran distintas áreas, y lo que estamos haciendo es dándole método de trabajo a la gente. Yo siempre digo que si a la gente no le das un método, difícilmente vos le puedas exigir lo que tiene que hacer. Entonces la base para poder ser más productivo es tener un método. El método básico es el procedimiento. Nosotros como organización y como área de calidad lo que hacemos es darle un primer procedimiento básico para que después esa misma área que lo tiene lo comience a mejorar y optimizar. Y por supuesto lo comience a hacerlo tangible. Hoy podemos mostrar, yo creo que con mucho orgullo, que hoy tenemos procesos que están siendo medidos en tiempo real. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de medición en tiempo real de los tiempos de la emisión de los títulos. Cada vez que se crea un expediente, automáticamente se me abre el sistema y yo puedo ir monitoreando el tiempo que va demorando por las distintas fases por las cuales va atravesando ese título, el tiempo de demora, el tiempo óptimo. ¿Estamos en lo ideal? No, no estamos en lo ideal. Todavía tenemos mucho por hacer, pero la base está hecha. Lo que tenemos que hacer es seguir optimizando. Entonces hoy, por ejemplo, podemos estar midiendo esto en tiempo real, pero no solamente esto, también estamos midiendo las equivalencias, estamos midiendo un montón de otros procesos en tiempo real. Podemos medir también en tiempo real el nivel de consultas y reclamos. ¿Sí? Si bien estamos manejando datos, hoy podemos monitorear de acuerdo a la tipología de reclamos y de acuerdo a las metas que se han fijado algunos procesos, saber si se encuentran dentro de los valores definidos como resultados aceptables para el cliente, porque este es un área muy crítica donde se reciben los reclamos y donde llegan soluciones. Entonces, de acuerdo a la tipología, nos hemos puesto tiempos para poder dar respuestas y tratar de cumplir en esos tiempos. Bueno, hoy se está monitoreando cómo estamos dando respuestas de acuerdo a las tipologías, etc. Estamos terminando de ajustar y de optimizar todo el proceso de equivalencia, tratando de que las equivalencias pueden ser automáticas, que una persona directamente autogestione su equivalencia, ya sea interna o externa, donde pueda colocar de dónde viene, hacia dónde va, y automáticamente el sistema le diga qué es lo que tiene que ser autor y qué no, sin tener que hacer consultas, sin tener sin que tenga que haber interacción humana. Estamos en pleno desarrollo de esto, que quizás en muy poquito tiempo ya esté terminado. Si bien el proceso está optimizado y hoy lo estamos midiendo en tiempo real, nos está faltando terminar de armar esta parte tecnológica para tratar de evitar la interacción humana, ¿no? Para tratar de que el alumno solo, o el potencial alumno solo, se gestione su acción. Y finalmente, mostrarles esta vinculación sistémica, ¿no? Que es lo que hemos hecho en estos 2 o 3 años de desarrollo fuerte de transformación, donde acá podemos ver las voces que yo recién les comentaba, ¿no?
el primer desarrollo que la universidad hizo es el sistema de autogestión, que era la voz del alumno, en donde el alumno podía autogestionarse, hacer sus consultas, sus pagos, toda la información que necesitaba. Eso ya se venía trabajando, eso está interactuando, como vemos, con algunos de los procesos críticos que tenemos en esa cadena de valor. Desde el año pasado empezamos a desarrollar lo que es la voz del docente, lo que llamamos el PAD, que es el de autogestión docente, donde nosotros como docentes, ahí subimos nuestros programas, ahí subimos las notas, ahí subimos las regularidades, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestra gestión como docentes, ahora automáticamente está vinculada ahí, vemos cómo interactúa con los procesos críticos de esta cadena de valor, y lo más importante es que estamos uniendo esa voz del cliente con esa voz del docente, de tal manera que cuando el docente carga una nota de un parcial, automáticamente el alumno la va a recibir en su aplicación, esa nota, sin tener que estar esperando otro tipo de información, o cuando obtiene regularidad, o cuando obtiene la nota de un examen final, la va a recibir en forma automática a través de su aplicación. Eso estamos terminando de ajustarlo, pero ya está prácticamente todo armado. Y estamos terminando una tercera fase, que es la voz de la administración, que es la parte de apoyo que toda cadena de valor necesita, que es la parte de los recursos humanos, el apoyo tecnológico, la parte de la administración, contabilidad y control, por el tema de las cuentas corrientes, los pagos, etcétera, la parte de infraestructura y seguridad, que de alguna manera esta voz de administración también la tenemos que vincular a esa cadena de valor principal, porque no hay ninguna posibilidad de que el alumno y el docente funcionen adecuadamente si también no tenemos información de recursos humanos que nos está diciendo que ese docente forma parte de una planta, y que esa planta forma parte de una carrera, y que a su vez tiene una remuneración determinada, o que ese alumno se encuentra en condiciones de rendir, etc. Es decir, toda esta información que por ahora, como universidad, al principio estaba desintegrada en distintos sistemas, estamos tratando de unirla en un solo sistema, una sola mirada sistémica, para que cuando yo automáticamente pido una información, esa información esté nutrida de datos del alumno, datos del docente y datos de la administración, ¿sí? Consolidar ese tipo de información. Es un poquito el trabajo que estamos haciendo. Acá les quiero mostrar cuáles son las vinculaciones que ya tenemos prevista hacer, tanto a nivel de recursos humanos, que la parte de designaciones, la vinculación tecnológica, la parte de control, de asistencias, de pagos, en la parte de asignaciones de aulas, de control, de equipamiento. Todo eso tiene que estar dentro de un sistema y tiene que interactuar de tal manera que cuando yo el año que viene define un aula, sepa que esa aula qué tiene, qué equipos tiene, en qué condiciones está, cuáles son los docentes, cuáles son las carreras. Es decir, yo pueda planificar perfectamente todo lo que yo pretendo hacer a nivel educativo dentro del año. Y finalmente, que es lo que llamamos la frutilla del postre, incorporar dentro de esta transformación la confiabilidad y la trazabilidad, que si bien hoy la tenemos, porque gracias a los sistemas que tenemos hoy podemos saber la causa de un problema, o si hay un atraso, dónde se produce el atraso, eso es un valor agregado muy grande. Saber si yo tengo un atraso en la emisión de un título, en la entrega de una equivalencia, etcétera, dónde lo tengo parado, es un valor muy grande, porque eso me permite saber entonces en ese proceso dónde tengo que ajustar. Pero la frutilla del postre es incorporar esta voz del alumno y voz del docente en este concepto que ya lo dijiste, Andrés, pero que nosotros estamos totalmente convencidos que va a ser un factor de diferenciación como institución, que es el blockchain, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos entregar un certificado, y que ese certificado esté totalmente garantizado en cuanto a su trazabilidad, en cuanto a su origen, y en cuanto a quién lo aprobó, sin tener que estar consultando, sin tener que estar mirando. Cuando una persona haga un curso, darle confiabilidad absoluta de que esa persona evidentemente tomó ese curso en esas horas, en ese día, con estos docentes. Es decir, darle ese elemento que hoy la tecnología y sobre todo blockchain nos permite para dar ese salto de calidad que creo que como institución hoy la universidad se debe para poder pegar finalmente ese gran salto de diferenciación. Así que bueno, esto es un poquito un vuelo rasante de las cosas que hoy estamos transitando en esta migración de valor como organización, y las cosas a las cuales apuntamos. Bueno, nada más de mi parte, agradecerle la atención, espero no haberlos aburrido. Silvia, no sé si querés comentar algo más sobre este punto último de la Hasta transformación. que, Nelly, no te podemos escuchar, pero bueno, decirte, Miguel, gracias, y Andrés, por supuesto, ya teniendo un paneo, me gustaría preguntarle
¿qué opina o qué sugerencias nos podría hacer para la mejora? Porque sos un experto, Andrés, en esta temática y más de blockchain. Entonces, ¿qué sugerencia, aporte para la mejora, etcétera, que nos estás conociendo un poco más? A mí me ha gustado mucho el panel. Me quedo con algunos conceptos de Miguel que comparto absolutamente. Me ha gustado mucho también algún término que, con su permiso, voy a utilizar, como el masomenómetro. Me parece que define muy bien la cultura de la estimación y la cultura del dato. Es fundamental. Y la gestión del cambio. El sistema inmune organizacional también es un concepto que me ha gustado, porque es una de las cuestiones clave en cualquier transformación, digital o no digital. Hay una resistencia al cambio con natural. Yo veo en la conversación que mantuve con Silvia, la exposición que me hizo de la Universidad Católica de Salta, ya destacó el trabajo que se había hecho en cuanto a los procesos. Y hoy Miguel, yo creo que ha evidenciado el gran trabajo que hay ahí. El documento ese que ha mostrado de seguimiento de tiempos de procesos me parece espectacular. Es un trabajo muy bueno. Y la visión de blockchain como elemento, como tecnología disruptiva también. En España estamos trabajando dentro de la conferencia de rectores de las universidades españolas en una red de blockchain con esa visión. Tenemos ahora mismo un entorno piloto y lo que estamos tratando es de identificar casos de uso. A nivel de Europa, la Unión Europea está impulsando esta tecnología, y no solo impulsando con palabras, sino con políticas y con infraestructuras. Estamos trabajando también, tengo un compañero trabajando intensamente en el ámbito europeo en el despliegue de una infraestructura de servicios basada en blockchain. Uno de los casos de uso es precisamente el entorno académico. Y el caso fundamental es el de las certificaciones académicas. Ya no solo como método de agilizar procesos, que decía Miguel antes, sino de motor para un cambio incluso de modelo de negocio. Y ahí sí que esa tecnología puede relacionarse con lo que hemos comentado antes. La capacidad de tener una desintermediación en la certificación, y específicamente en las certificaciones académicas, nos va a permitir construir certificaciones académicas en base a hitos mucho más pequeños de los que ahora mismo los estamos construyendo. El tema de las microcertificaciones. Creo que eso nos abre una vía fundamental y a explorar, teniendo en cuenta que blockchain sigue siendo una tecnología que está en un periodo de evolución. O sea, no hemos llegado aún a un entorno de madurez. En uno de los análisis que hacía Gartner hace relativamente poco tiempo, es que muchas de las iniciativas de blockchain que estamos viviendo este año y el próximo se van a tener que tirar. Pero la ventaja competitiva que va a adquirir esa organización es que va a saber utilizar y desplegar una tecnología que va a impactar de manera directa en los modelos de negocio. Entonces, yo creo que es un tema fundamental. Y otro de los trabajos que ha mostrado Miguel del catálogo de procesos me parece también muy importante, y base sobre la que construir una estrategia de transformación digital, que hay que complementar, como decíamos al principio, pero que tampoco hay que obviar. O sea, yo creo un poco por volver al principio de mi presentación, es verdad que una transformación digital no es una digitalización de procesos, pero tampoco puede vivir sin ella. Y yo creo que esos pasos en UCASAL se han dado, y por lo que estoy percibiendo, y me parecen que están en muy buena dirección. Excelente, muchas gracias Andrés por los comentarios. Excelente. Ahora sí, Nelly, si hay alguna
pregunta. ¿Ahora me escuchan? Sí, bien. Bien, Patricia Segovia, que es de la Universidad del Casal, pero de Jujuy, quiere saber si el sistema GAFA puede ser más un aliado que una controversia con la universidad. Bueno, es un elemento externo. Es un elemento externo. Lo que hay que contemplar claramente es que va a influenciar. Y va a influenciar al sector de la educación superior. Yo creo que no debemos dejar de vigilar los movimientos que este tipo de compañías que ya han atacado otros sectores de una complejidad también alta pueden influenciar en la universidad. A partir de aquí, oportunidades y amenazas. Esa es la teoría de los análisis externos. Este es un factor que influye. Depende de la estrategia que decida cada institución. Esa sería mi respuesta. No sé si Miguel está de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Comparto. Bueno, en realidad hay muchísimas participación de los que están ahí escuchándolos, y sobre todo, bueno, felicitándolo al contador Miguel Galeano, sobre todo aquellos que son clientes internos, podríamos decir, como son docentes y administrativos, y donde dice que les abre el panorama y le permitió conocer cómo funciona la universidad a nivel macro. Que por ahí, viste, estas cuestiones, estos compartimentos estancos, no permiten ver el todo, la integralidad. Así que, bueno, que quizás quisieras hablar un poquito, Miguel, sobre eso, cómo integramos. Sí, antes que eso, le quería hacer una pregunta a Andrés, aprovechando. Bueno, hablaste del tema de blockchain, pero digamos, ¿alguna experiencia concreta? En su momento, en Inglaterra apareció la primera universidad 100% blockchain, que últimamente la perdí de vista, no sé si sigue estando. Ex docente de Oxford habían creado, se me fue en este momento el nombre, una universidad 100% blockchain. Pero no sé si tenés algunas experiencias que nos puedas contar concretamente de cómo están en esta línea, digamos, qué beneficios están logrando o cómo lo ves. La noticia que ya salió, efectivamente, y al igual que tú la perdí de vista al poco tiempo. Lo que sí es una realidad es este proyecto que te comentaba de la Unión Europea, liderada directamente desde Bruselas, con nodos de una red de blockchain en cada uno de los Estados miembros de la Unión. En España, concretamente, se han identificado 2 nodos de la infraestructura de blockchain europea. Uno dirigido, físicamente incluso instalado en la Administración General del Estado, en la parte de administración pública que da servicio a todo el país, vinculada a esa red europea. Y hay otro que hemos luchado mucho también, que estará dentro de la red académica, dentro de los servicios académicos. Y en ese sentido, como decía antes, uno de los casos de uso sobre los que se está trabajando a todos los niveles, de definición del modelo hasta la parte tecnológica, y estamos hablando de hasta definir la semántica de la información intercambiada, es el de las certificaciones académicas. Okay. Hay un proyecto específico dentro de 4 casos de uso a nivel europeo. Un sector fue el de la educación y se eligió este. Ese es el modelo que ahora mismo se está impulsando, y ya te puedo adelantar que EBSI, que European Blockchain Service Infrastructure, que es el proyecto, se está desplegando en estos meses. Ahora mismo nosotros a nivel de CRUE tenemos una prueba de concepto entre varias universidades con un despliegue de nodos de blockchain de una red que llamamos Blue, Blockchain Universidades Españolas. Pero viene a ser un campo de experimentación para alinearnos con esa infraestructura europea de cara a poder tener un servicio de credenciales digitales y de certificaciones académicas que puedan ser intercambiadas, consultadas entre todas las instituciones académicas europeas.
Ok, interesante. Déjame que te haga una segunda y última pregunta, aprovechando que estás presente. Y por supuesto que no te pido que tengas la bola de cristal y nos digas cómo lo vas a ver, pero de alguna manera, yo consultando con otras universidades, muchos plantean un modelo de negocio, yo le llamo el blend digital, es decir, plantean seguir haciendo cosas digitales, muchas cosas que pueden ser teóricas las van a seguir dando digital y la parte práctica la van a hacer quizás presencial. Estamos hablando de quizás ese nuevo escenario. ¿Vos cómo visualizas el post-pandemia, digamos, a nivel de la educación? ¿Ves un cambio ya hacia una virtualidad mucho más asentada o crees que de alguna manera algunas cosas van a quedar, pero vamos a volver a la presencialidad? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que en la situación actual se ha convertido también en una especie de bola de cristal adelantada. Y estamos viendo cosas, yo estoy viendo cosas que no esperaba ver en un plazo inferior a 2 años. Hay cuestiones que la propia situación ha impulsado claramente. Yo creo que la parte presencial no se va a perder. De hecho, mi institución ha tenido un arduo debate en los meses de verano sobre cómo enfocar este curso, y hay cuestiones vinculadas a la propia naturaleza de instituciones como la mía, que es puramente regional y que también tiene un efecto sobre la sociedad regional de arraigo y de tratar de que el talento resida en una zona no excesivamente poblada. Hay elementos de las universidades que tienen un impacto social importante, y ahí el concepto de presencialidad tiene interés. Pero por otro lado, he visto, y yo creo que hemos visto todos, un despliegue de lo digital. Y hay un elemento fundamental aquí en el plano estrictamente operativo, en este ataque a lo que tú llamabas SIO de sistema inmune, y ha sido la obligada pérdida al miedo de lo digital. A mí hace un año me cuentan que nuestros profesores, en un porcentaje elevadísimo, de la noche a la mañana comienzan a dar clases en digital, y además empiezan a utilizar una plataforma que no habían utilizado nunca, y no doy crédito. No doy crédito. Es verdad que pasada esa etapa de confinamiento, pues hay mucho docente y mucha actividad presencial. Pero también creo que esa experiencia va a marcar, y va a marcar también para el despliegue de actividades en lo digital y en lo online, que se van a ver muy fortalecidas. Y que yo creo que ahí hemos roto, como tú decías, con ese sistema inmune organizacional. Bien, sí, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Miguel, también, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, Vosotros. habiendo terminado este webinar y agradeciendo la participación estelar de los disertantes, no solo dicho por mí, sino por todo lo que he leído en el chat, por supuesto. Bueno, agradecemos ante todo a los participantes, a los internos, a los externos de la universidad, los de otras universidades, ¿sí? Y realmente decirle muchas gracias, porque todos han estado, hemos convocado, y realmente fue increíble la participación que han tenido. Así que desde ya les digo, de que ya mandamos la constancia y también las grabaciones como ustedes la piden, ¿sí? Ante cualquier situación, bueno, nos ponemos en contacto por mail. Así que quedamos saludados, muchísimas gracias. Y una vez más, Andrés, muchísimas gracias. Miguel, Silvia. Gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, muchos acá. Gracias. Muchas gracias y cuídense. Igualmente, que ande bien, Andrés. Chao, Gracias. Silvia. Chao, hasta Chao, luego, gracias. nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Adiós.